Sigue con nuestra conferencia titulada La estrategia push-pull para el control de plagas. El doctor Molano es ingeniero agrónomo de la Universidad de Nariño, es especialista del Centro de Estudios Urbanos Rurales de Rehovot en Israel. Actualmente, como les digo, es el vicepresidente de Desarrollo Tecnológico de Wood Planet Labs, con experiencia en la dirección de proyectos de restauración ambiental en sistemas productivos en Latinoamérica. Fue director de la UMATA del municipio de Popayán, donde adelantó procesos de asistencia técnica agropecuaria, capacitación y extensión rural con metodologías de investigación participativa. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Perdón. Empezamos con buenos días y ya estamos con buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por la asistencia a este importante evento. Muchísimas gracias, doctora Andrea Ramos, por la invitación a participar en este evento, que sin duda pues empieza a marcar y hacer conocer a diferentes visiones que se tienen en lo que tiene que ver con el desarrollo y la producción de alimentos. Bueno, me tocó la hora más crítica, entonces yo sí les voy a prometer que no me voy a pasar del tiempo, porque incluso quienes me han antecedido en las presentaciones me ayudan, porque ya han tocado varios de los temas que yo les voy a plantear. Y básicamente lo vamos a hacer en tres etapas. La primera tiene que ver con una introducción sobre lo que nosotros estamos viviendo en el momento y lo que debemos aplicar para poder evolucionar. Unas generalidades sobre lo que existen en los sistemas de producción principalmente y cómo es que funcionan las plantas para saber cómo es que tenemos que ayudarlas a que ellas se defiendan. Y finalmente lo que es en sí la estrategia POL, su definición y los casos que hay tanto de prevención como de control. Salió la presentación. Si me demoro, no es mi culpa. Ok. Entonces vamos a empezar con lo primero. Esta es una diapositiva que me parece muy interesante porque fija la posibilidad de que nosotros a través del conocimiento hagamos acciones y no vivamos en una etapa de fijar simplemente posiciones, sino que actuemos sobre la razón. Y en esta parte es interesante saber que en la agricultura hoy en día tenemos, desde nuestro punto de vista, 4 desafíos que son muy importantes. El primero, los bajos rendimientos de las actividades productivas en todos los cultivos. El segundo, las emergencias fitosanitarias que nos están presentando a nivel nacional y también a nivel local. Lo tercero tiene que ver con lo relacionado a la parte ambiental, la sostenibilidad que se tiene que dar en todos uno de los componentes que nosotros necesitamos trabajar. En este sentido, vamos a arrancar ese conocimiento haciendo una retrospectiva de dónde salimos y dónde estamos en este momento. Y hay algo muy interesante, me disculpa porque... No, va a tocarse desde allá. Ok, entonces, dentro de todas las generaciones que se han dado en la creación y la evolución de esa creación, en resumen lo que nosotros tenemos es que nosotros, la raza humana, somos por lo menos en el tiempo los menos evolucionados de todo lo que se compone nuestro universo. La Tierra, se dice por información
del Servicio Geológico Mexicano, que se formó hace unos 4.600 millones de años y tuvo que pasar una serie de evoluciones en lo que tenía que ver con todo, unos procesos de sedimentación de las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, hasta que se formara ese suelo. O sea que el suelo tiene un origen prácticamente de más de 4.600 millones de años. Posteriormente tenemos los microorganismos, las bacterias. La primera evidencia que se tiene de las bacterias está relacionada, según esta misma fuente, hace 3.500 millones de años. Y son los microorganismos, como ya lo vimos, microorganismos que son la mayor composición de nuestro cuerpo humano. Y desde esa parte nosotros estamos viviendo. En comparación del tiempo, nosotros representamos apenas el 1.8% de lo que es la evolución de los microorganismos. Y posteriormente se formaron las primeras especies animales, principalmente en las algas marinas, y de ahí se desarrolló hace 600 millones de pesos, millones de años, perdón. La verdad es que iniciar la presentación así me... Bueno, 600 millones de años y las especies vegetales. Ya la doctora Andrea también mencionó, nosotros tenemos registros, o existen registros documentados sobre 500 millones de años de las especies vegetales en las que estamos trabajando. Los datos que quiero dejar en esta parte es básicamente bueno, eran las cifras que estaban en la parte de abajo de la anterior diapositiva. Nosotros tenemos una parte de desarrollo inferior a todos los sistemas de los cuales nosotros estamos dependiendo. Y esta es una forma que básicamente tiene que ver con la relación que existen en cada uno de esos reinos vegetales o reinos de la naturaleza que se crearon, pero lo más importante de esta diapositiva es la parte final, desde donde iniciamos con unos organismos heterótrofos, pasamos a organismos unicelulares, tenemos el reino de las bacterias, el reino de los hongos, los protistas, el reino mineral, en donde están unos componentes que son no renovables y otros componentes que son renovables. Pero lo más importante de esto es la intercomunicación, el quorum sensi que dijeron ahorita la doctora Liliana, es esa comunicación que hay intrasectores y también que lo hay entre otros reinos. Y en esta parte quiero hacer referencia a, no sé si de pronto ha tenido la oportunidad de mirar un último video, creo que es una ONG europea, HOP se llama, español por lo menos es su narrador, en donde él comenta sobre todo la relación que tiene que existir en cada uno de los ecosistemas y de cada uno de los reinos. Entonces aquí empiezan a haber una serie de reacciones en donde el aire es parte fundamental del suelo, los microorganismos son parte fundamental para la vida animal es fundamental para los vegetales, el suelo y cada uno de los organismos que componen este sistema. Pero lo que voy es que cada organismo que existe en un ecosistema presta un servicio ambiental. Y no podemos nosotros hacer acciones que vayan en contra de esa supervivencia de ninguna de estas especies de cualquiera de los reinos. Este video que yo les hago referencia tiene que ver con un suceso en el norte de los Estados Unidos, en un parque en donde en 1926 los agricultores
celebraron la muerte del último zorro que había del último lobo que había en ese ecosistema, porque para ellos era supuestamente una plaga. Pero de ahí en adelante lo que se limitó fue el control natural sobre los ciervos, sobre las hienas, que eran quienes eran controladas por estos lobos. Resultó que al haber eliminado esta parte del ecosistema, estos lobos, entonces los ciervos empezaron a aumentar, y al aumentar su población empezaron a consumir más las hierbas. Al consumir más las hierbas se desencadena de una manera consecutiva la eliminación de 17 especies animales y 9 especies vegetales. Conclusión: haber eliminado el último zorro de ese ecosistema acabó el agua en ese parque. Ni aquí ni allá. Bueno, ahora vamos a la otra parte, que tiene que ver con los factores vitales. Los factores vitales, muchas personas determinan que existe agricultura si existen 3 M's: microorganismos, materia orgánica y los minerales. Otras personas mencionan las 3 S's. Y la verdad es que definitivamente en mi concepto eso se queda corto, porque lo que necesitamos es una mirada integral de todo lo que es el componente del universo. Tenemos la atmósfera, que tiene unos componentes muy importantes: el hidrógeno, el oxígeno, y se fueron creando, después de toda esta conjugación, los diferentes factores que son vitales para el desarrollo de la vida y desarrollo de la agricultura. Entonces, hay algo muy importante en esto, que es básicamente los ciclos, y en la naturaleza todo es cíclico. Y eso, si nosotros convertimos la primera diapositiva que les presenté del globo, de la Tierra, los microorganismos, si lo vemos de una forma lineal, pues no tendría consecutividad. Pero al hacerlo cíclico, entonces estamos encontrando la posibilidad de que cada uno de estos aportes se vaya convirtiendo en parte de un todo, y cada uno de ellos entonces es fundamental para el desarrollo de la vida humana. Pasando ya al otro tema de lo que tiene que ver con la evolución de los sistemas productivos, entonces en primer lugar, destacar lo que sucedía en los sistemas de producción tradicionales, los ancestrales, en donde básicamente lo que nos indicaban en la universidad estaba todo configurado exactamente. El suelo tenía unas porciones: 25% de agua, 25% de aire, un 5% de materia orgánica y un 45% de lo que tenía que ver con la parte mineral. Y esa parte mineral pues se encontraba no solamente disponible, sino que por acción microbiológica estos minerales ya tenían la posibilidad de ser asimilados por las plantas, y lo convertían en unas formas ya químicas en donde las plantas pueden absorber. Así, entonces, el fósforo en su elemento simple químico pasaba a unos fosfatos que entraban a hacer la germinación de la semilla, y al germinar las semillas entonces empezaban a intervenir una serie de factores que nos estaban colaborando para el desarrollo de esta evolución o primer sistema de producción ancestral. En estos sistemas básicamente lo que existía era mayor diversidad biológica en cuanto a todas las especies que debían estar en este ecosistema, trabajando por ese equilibrio biodinámico. Ya sabíamos que eliminar cualquier especie de un ecosistema productivo nos iba a traer graves consecuencias. Y un concepto muy importante es el pluralismo, en donde ninguno de los organismos que intervienen
es más importante que el otro. Aquí, vuelvo y lo repito, cada uno de ellos es parte de un todo y esta forma es como las plantas empiezan a utilizar toda su parte fisiológica para aprovechar tanto los recursos atmosféricos como los recursos de la rizósfera. Se producen los alimentos y las plantas tienen la posibilidad de ellas mismas hacer su ciclaje nutricional. Ellas botan sus frutos, botan sus hojas, en la misma área de donde está conformándose la parte de nutrición. Este es el ciclaje, básicamente, en donde hay un organismo muy importante, la lombriz de tierra. Ahora hay que agregar también el escarabajo, que nos indicaba el doctor Jorge. Esta lombriz de tierra, pues cumple esa función muy importante. En la parte superficial, consumir la materia orgánica y esa materia orgánica hacer un proceso de carbonatación, mineralización y excreta humus. Este es otro trabajador gratis que tiene la naturaleza y que puede apoyar todo nuestro desarrollo productivo. Y existe la intervención de los microorganismos, como hay bacterias que son fotosintéticas y pueden aprovechar el ATP puro, gratis, disponible de los rayos solares y convertirlo en un proceso que nos estimula la fotosíntesis para que se produzca toda esta parte de los alimentos. Adicionalmente, existen otros compuestos atmosféricos, el oxígeno, el nitrógeno, muy importante en la parte de lo que tiene que ver con la fijación, no solamente el nitrógeno, sino también del dióxido de carbono. El nitrógeno, una parte fundamental también para el crecimiento y desarrollo de las plantas, es fijado por unas bacterias que cumplen esa función, tomar ese nitrógeno libre, llevarlo al suelo, y en el suelo hay unas bacterias que se encargan de hacer ese proceso de nitrificación, convertir ese nitrógeno libre en forma de nitrito, se lo dan a otras bacterias y esas bacterias lo transforman en nitrato, la forma asimilable del nitrógeno, y el nitrógeno que no consumen las plantas por un proceso de desnitrificación, existen otras bacterias que lo regresan a la atmósfera y de esa manera se mantiene el ciclo del nitrógeno, y este ciclo solamente es gracias a la intervención de estos organismos biológicos. No hay forma de hacerlo de manera química o física. Es un proceso netamente biológico y eso nos lo está brindando gracias a la presencia de estas bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Esta gráfica, entonces, adicionando todo lo que tiene que ver con la microfauna y la micro y macrofauna y la micro y macroflora, entonces es lo que se convierte en la cadena trófica, y todo ese estiércol que nos hablaron anteriormente juega un papel fundamental para el reciclaje o el ciclaje de los nutrientes, para mantener la salud del suelo. Es importantísimo, entonces, no eliminar de los ecosistemas estos insectos, estos mamíferos que existen, que todos ellos nos están aportando para mantener este sistema ancestral. El sistema convencional, el que estamos viviendo hoy en día, el que tiene básicamente el 80% de los suelos en problemas de deficiencias y alteraciones a la vida del suelo. En el sistema convencional, entonces, ya sabemos nosotros el cuento de la necesidad de ampliar la frontera agrícola por el crecimiento exponencial, bueno, no exponencial, pero el crecimiento rápido de la población. Entonces, empezaron a ver estas prácticas en diferentes partes del mundo que lo que tenían que ver era con la deforestación, y uno de los métodos más utilizados, al empezar a hacer la deforestación ya estábamos afectando la vida biológica de ese ecosistema, pero adicionalmente
empezamos a hacer prácticas como las quemas, que todavía existen prácticas, incluso en los Estados Unidos, en donde se quema toda la biomasa residual de los cultivos anteriores. Estudios nos han indicado que la temperatura de un suelo cuando se hace las quemas a una capa de 120 centímetros puede llegar hasta 900 y 1000 grados centígrados. A esa temperatura no hay nada biológico que resista. Acabamos absolutamente con toda esa vida biológica. Y eso es lo que hemos estado haciendo, desafortunadamente. Entonces, también llegan los monocultivos, y esos monocultivos empiezan a requerir, porque ya son grandes extensiones, entonces recursos extras, recursos fuera de los ecosistemas. Y uno de ellos es el arado. Otro elemento que ya se ha comprobado que afecta la vida de los suelos, porque lo que hace el arado es tomar una porción del suelo y voltearla. Hoy sabemos que los microorganismos tienen sus nichos de residencia, sus hábitats. Entonces, por ejemplo, en la parte superficial, entre los primeros 6, 9 centímetros, se encuentran esas bacterias nitrificantes que les hablé anteriormente, las que cumplen esa función de fijación. Al acabar las bacterias nitrificantes, porque cogemos el suelo y lo volteamos, y son bacterias que son aeróbicas, entonces las colocamos en una parte en donde ellas no pueden sobrevivir, y estamos interrumpiendo ese ciclo con esa labor. En este caso, lo contrario sucede con las bacterias que son facultativas o las que son anaeróbicas, que después de 30 centímetros están haciendo su función de solubilización de los minerales, están haciendo la función de degradación de la materia orgánica. Al degradarse la materia orgánica hay más porosidad en el suelo, al haber más porosidad hay más circulación de aire, más circulación de agua, las raíces van a crecer más. Sin embargo, esta práctica todavía sigue vigente. Y con todo eso, entonces estamos llegando a lo que son los suelos conducentes. Suelos conducentes son los que prácticamente requieren toda la intervención antrópica para hacer la fuerza necesaria que se necesita para que las plantas o los cultivos puedan desarrollarse. ¿Qué es un suelo conducente? Un suelo sin la cobertura vegetal, es un suelo sin actividad biológica, es un suelo que sus minerales se fijaron a las arcillas y no son asimilables por la planta. Y esa es la condición que prácticamente hoy estamos teniendo. Y eso causa problemas en la física del suelo. Y en esa parte de la física del suelo, de los primeros elementos que empiezan a limitarse es el agua. Y entonces viene una parte del estrés hídrico que se está causando en los cultivos. Adicionalmente, aquí tenemos un caso en donde el abuso de los fertilizantes y pesticidas de síntesis química, entonces nos han llevado a que incluso sean la consecuencia de muchos de las enfermedades e insectos que se presentan en los cultivos, porque es tan nocivo la desnutrición en un cultivo como la sobrefertilización o alimentación, porque la planta tiene que utilizar toda una energía para deshacerse de esos minerales, y entonces empieza a hacer unos exudados por la raíz, unos exudados por las hojas, que muy posiblemente son los atrayentes de unas plagas y de algunas enfermedades. En este sistema convencional, entonces, a diferencia del ancestral, en donde más que todo predominaba la biodiversidad, la riqueza biológica, entonces aquí ya hay un componente muy fuerte que es la parte comercial. Y en esa parte comercial siempre se ha dicho tras bambalinas
que existen unos intereses muy poderosos, que es lo que hacen que muchas veces no podamos ni siquiera con prácticas que eran ancestrales volver a tener los sistemas productivos como nosotros estamos haciéndolo en este momento. Y para cada una de esas afectaciones, que prácticamente fueron causadas por el hombre, por las labores culturales que se están haciendo, entonces en todos los países del mundo se ha normalizado el manejo de esos pesticidas y solamente unos tienen unas posibilidades y tuvimos que ir ampliando esa gama, pasando de plaguicidas a fungicidas, bactericidas, viricidas. Entonces existe una gama tan amplia de químicos que los agricultores, cada que tienen una emergencia, pues lo que hacen es mezclar, si no tienen otra alternativa, de estos químicos y estamos teniendo esos problemas que nos están limitando la producción agrícola. Afortunadamente existen estos espacios que son para el conocimiento y que están trabajando básicamente en cómo repensar un poco más estos sistemas productivos. Y me parece el sistema de producción teniendo en cuenta nuevamente la ecología, la agroecología, volverle a dar la importancia ahora al suelo, a los microorganismos y no tanto a la intervención antrópica que se tenía. Y aparecen los conceptos de sostenibilidad, porque sabemos que hemos contaminado las aguas, tenemos contaminados los suelos y también el aire. Y al haber contaminado el aire, lo que hizo fue excluir de los ambientes insectos tan importantes como las abejas para la polinización y la sustentabilidad en relación con la supervivencia humana. En este caso, por ejemplo, nos encontramos con unos productores en Santander, municipio de Villarrica, Santander, que preocupados por la situación que estaban viviendo, en ese municipio hace 14 años se producían alrededor de 6.000 hectáreas de frijol. De un momento a otro llegó una organización y les dijo, esta semilla no la vuelvan a utilizar, tengan esta semilla y este es el paquete técnico. Y les dieron ese paquete técnico. En un ciclo productivo inicialmente gastaban 10 litros de pesticidas. Pasando el tiempo, esos 10 litros se convirtieron en 40 litros. La actividad económica o la rentabilidad de estos cultivos no dio para continuar esa labor. Muchos de los hijos de estos agricultores migraron a las ciudades y abandonaron los campos. Esta gente, 70 años, que no tenían otra alternativa de migrar a una ciudad, asistieron a un evento que hicimos con la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga, y cuando escucharon todo esto dijeron, es que esa era la forma que nosotros producíamos antes, y nosotros queremos volver a ese sistema. Y en ese cultivo ya se quitó el plástico, se quitaron los químicos, y la producción aumentó. En una de las parcelas se hicieron 2 hectáreas, 0.8 kilogramos por hectárea, y en la otra 1.2 kilogramos por hectárea de frijol, en donde no se aplicó 1 gramo de fertilizante químico, ni se aplicó 1 mililitro de ningún pesticida. Todo lo que hicimos fue un proceso que lo vamos a ver más adelante en la bioestimulación. Entonces, afortunadamente, como les dije, todo esto es cíclico y estamos pasando de los sistemas ancestrales al convencional que estamos viviendo hoy, pero con gran afectación de la conciencia que nosotros tenemos y el conocimiento que estamos adquiriendo de cómo todos los microorganismos, de todos esos escarabajos, están jugando un papel tan importante de manera gratuita que nosotros no lo vemos. Y ya vimos la gráfica, 60 millones de dólares costaría si no tuviéramos esos escarabajos. Lo segundo que quiero comentarles es que si bien nosotros ya estamos encaminados en unos procesos de producción agroecológica, tenemos que fijarnos también en los lineamientos que organizaciones como la FAO nos están indicando.
Ustedes pueden leer en pantalla lo que dice el Consejo o el Comité de Seguridad Ambiental de la FAO. Y yo resalto dos palabras que son muy importantes. Se debe garantizar alimentos inocuos y nutritivos. Inocuos y nutritivos es producción biológica básicamente. Y que garantizarla, entonces, debe ser una prioridad global de todos nosotros. La tercera parte, antes de entrar a lo que es la estrategia, es conocer un poco más sobre lo que tiene que ver con plantas, cómo es que ellas tienen todos esos mecanismos para producir. Y en eso encontramos que existen todos unos sistemas en donde la planta puede de una forma integrar todos los órganos de la planta para que funcionen dentro de un solo sistema. Eso es producción agroecológica, que todos los órganos de la planta funcionen bajo un solo sistema, y de esa manera las plantas pueden expresar su mayor potencial productivo. No es por vía química que se produce el mayor potencial productivo, es por vía biológica. Y estas plantas entonces han desarrollado unas capacidades, porque ellas tienen la habilidad para fijar compuestos atmosféricos, tienen la habilidad para proveer azúcares y sustancias a los microorganismos del suelo. Y estos microorganismos del suelo, entonces lo que van a hacer es intercambiar la nutrición que requiere la planta por los azúcares que requieren los microorganismos. Y esa acción es una comunicación intrínseca entre la planta y los microorganismos de la rizósfera. Y esa comunicación solamente es entre ellos, y nosotros normalmente establecemos fechas y establecemos cronogramas de aplicaciones, pero las plantas, al igual que nosotros, en todo momento están requiriendo de la nutrición, y hay veces en donde las plantas están necesitando potasio, nitrógeno, y si en esa parte no lo pueden conseguir, entonces con la acción de los microorganismos en simbiosis con los hongos, entonces le llevan a la planta lo que ella está pidiendo en ese momento. La planta tiene en la parte del suelo el órgano por excelencia de la nutrición de la planta, la raíz. Y la raíz tiene que jugar un papel muy importante porque es la fuente de nutrición, y toda base productiva en cualquier sector, en cualquier cultivo, depende de ese suelo, y de ese suelo ahí está esta raíz. Y esa raíz tiene unas partes específicas, la raíz principal, como para darle anclaje a la planta, para resistir presión de los vientos. Tiene las raíces secundarias, principalmente para la absorción de los macronutrientes, pero lo más importante que una planta cuando está fisiológicamente activa es el desarrollo de esos pelitos radiculares, las raíces terciarias y cuaternarias. Se estima que por esas vellosidades las raíces absorben más de 80 nutrientes que requiere esa planta, y nosotros por vía artificial nutrimos a la planta con nitrógeno, fósforo, potasio y algunos elementos menores, boro, zinc, magnesio, pero no pasamos de 8 o 12 nutrientes. Entonces las plantas tienen su sistema de defensa caído, y una planta que tiene su sistema de defensa caído por falta de la nutrición, entonces es susceptible al ataque o a la producción de enfermedades, al ataque de los insectos. Entonces esa raíz es la que nos está proveyendo esa nutrición balanceada, completa y oportuna que necesita la planta. Es cuando la planta lo está pidiendo que hay que suministrarlo. Y por eso acabar con las quemas, la biomasa que existe en un determinado lugar, terreno,
entonces nos está limitando esa posibilidad de crear un banco de nutrientes con toda esa biomasa en estos sectores, en estos sistemas productivos. De esta parte de la fisiología hay algo muy importante para destacar, que es la fotosíntesis. Y todos sabemos que es un aspecto todavía por investigar y tan complejo que sucede por la reacción y la estimulación fisiológica de las plantas. Cuando las plantas entonces están fisiológicamente activas es cuando ellas tienen esa capacidad de fijar el ATP puro de la naturaleza. Y existen en ese proceso de fijación unas bacterias que ayudan a estimular esa fijación y pueden ampliar el espectro de onda de luz de 400, 500 nanómetros que normalmente tienen las plantas en condiciones como nosotros la tenemos, a fisiológicamente activas hasta 750 nanómetros. Eso quiere decir de que hay más fotosíntesis, hay más energía dentro de la planta. Al haber más energía dentro de la planta, pues entonces las plantas por sí solas, autónomamente, son más resistentes a las adversidades bióticas y abióticas de lo que es ecosistemas. Y tenemos una... Wow, me pasé. Bueno, y tenemos una serie de productos que tiene esta fotosíntesis, como son los ácidos grasos, los azúcares que estábamos viendo anteriormente, que son fundamentales para los microorganismos, pero hay algo bien importante, que dentro de ese proceso de fotosíntesis también se crea el agua. Las plantas producen y metabolizan el agua que requieren para todas sus funciones. Y esa agua es tan importante y de la forma como la planta la desarrolla o la crea, es la forma que debe ser exacta para que cuando el agua es pura, tiene una forma en sus cristales hexagonal. Y esa parte hexagonal es justamente la forma que tienen las células para que el agua entre a la célula. Si esa agua está contaminada, entonces no tiene esa forma y va a entrar parcialmente a la célula. Y entonces van a interrumpirse muchos procesos que se suceden al interior de la célula. ¿Y qué se sucede al interior de la célula? Pues la combustión. Y la combustión está dada básicamente por el aporte de esa agua con el oxígeno. Hay una relación de que el agua, todo ese nitrógeno, el hidrógeno, perdón, entonces es la base para el intercambio catiónico de las bases que se tienen en el suelo. Si la planta necesita potasio, necesita sodio, necesita cualquiera de las bases, entonces libera cierta cantidad de hidrógeno y ese hidrógeno es intercambiable por lo que está necesitando la planta. Y la importancia del agua es que mantener el agua en condiciones óptimas, entonces nos va a evitar ese estrés hídrico en que suceden las plantas. Esta foto que está ahí es un cultivo de maíz en el Valle del Cauca, en Cartago. Se sembró y tuvo 2 meses y medio de un periodo de sequía bastante severas, pero el asistente técnico siempre nos indicó que mientras la nervadura central tuviera esa coloración blanca intensa, no había problemas por estrés hídrico. Y eso fue gracias a el proceso de fotosíntesis estimulado básicamente por las bacterias. Ahora sí, lo que es la estrategia push. Esta estrategia es una estrategia de mercado. Esta la utilizan muchas compañías cuando tienen un producto, entonces es cómo llevar ese producto, el push, o cómo hacer que alguien venga por ese producto, hablar a las personas. En sanidad vegetal se está utilizando de manera muy importante, muy sana, y básicamente lo que dice es que esta estrategia, push-pull, en sanidad vegetal es un enfoque integrado, utilizado para controlar enfermedades y los insectos de manera sostenible. Entonces, este método lo que nos está permitiendo es la posibilidad de extraer esos patógenos o darle a la planta herramientas para que ella pueda hacer una inhibición del efecto de estos insectos o los microorganismos que estén
en exceso poblacional. Y la estrategia en sanidad vegetal básicamente se está definiendo por el concepto de la etiología, o sea, saber el comportamiento de cada microorganismo y de la planta para ver cómo nosotros podemos empezar a solucionar y tener cultivos en excelente estado fitosanitario. Entrando a lo que tiene que ver ya con las maneras de frenar los procesos que avanzan a través de enfermedades y de los insectos, entonces siempre basamos como primer medida la nutrición de la planta. Si nosotros tenemos plantas sanas, plantas vigorosas, plantas bien alimentadas, estas plantas van a poner en funcionamiento todos sus órganos, la respiración, la asimilación, la fijación, todos estos funciones que debe cumplirse en una planta, entonces se van a activar. Y lo mismo sucede en el cuerpo humano. Si nosotros tenemos buena salud es porque tenemos buena alimentación y estamos en un medio que es inocuo para nuestra salud. Y entonces lo mismo está sucediendo con las plantas. Al darles toda esa nutrición que se requieren, esos más de 87 otros autores de investigaciones dicen que prácticamente es toda la tabla periódica que requieren las plantas para que puedan existir y producir sanamente. Entonces, hay unas condiciones que se deben dar para que todos esos nutrientes sean aprovechables, y ahí juegan variables de pH. Sabemos que si el pH es muy ácido, entonces no hay asimilación de ciertos nutrientes. Si falta un nutriente, eso desencadena que otros nutrientes tampoco sean asimilables por la planta. Entonces lo que vamos a tener es una secuencia de posibilidades que la planta sea susceptible a las enfermedades. Y existen entonces ahora estudios en donde se está evaluando la importancia de otros elementos que normalmente nosotros no consideramos en una intervención extra, como el lantanio, el selenio, el titanio, que cumplen funciones específicas en la parte metabólica, y esas funciones en la parte metabólica son las que nos hacen dar esas características de la resistencia de las plantas a las adversidades. Voy a pasar rápidamente estos procesos, cómo los microorganismos ayudan para que la asimilación por parte de la raíz se dé en el caso del hierro, que es de alto peso molecular, cómo se encapsulan por los microorganismos y la hacen asimilable, cómo se convierte el proceso de nitrificación, dos bacterias que ya lo mencioné antes, Nitrobacter winograski y Nitrosomona europaea, cómo se conectan ya las vías para que ese fósforo o ese nutriente que consumió la planta llegue y sea traslocado a los órganos en donde se necesita. Y otra forma que también tenemos de prevenir las enfermedades es la biorremediación, pero la biorremediación de los ecosistemas. Y eso se puede hacer por dos vías. Hay una vía que es la bioestimulación y hay otra que es la vía de la bioaumentación. La bioestimulación es básicamente darle a los microorganismos las necesidades que él tiene, materia orgánica para que se puedan desarrollar y que tengan una residencia, darles condiciones de oxigenación y todo lo que tiene que ver con esta parte de la bioestimulación. Aporte de materia orgánica, un pH, la temperatura y un tiempo para que ellas puedan hacer. Estas labores de bioestimulación ya no es como el arado, sino que se puede subsolar el suelo, es oxigenarlo, pero no voltearlo. Y la bioaumentación, entonces, quiere decir que debemos inocular para repoblar nuevamente la vida microbiológica en ese suelo, porque la hemos acabado. Por esa acción antrópica, por las quemas, por el volteo, la hemos acabado. Entonces, por más fertilización química, por más pesticidas químicos que tengamos, no vamos a lograr esta posibilidad. La bioaumentación es básicamente regresar la vida biológica a estos ecosistemas. Y para eso, entonces, existen bacterias
que son promotoras de crecimiento vegetal. Y estas bacterias promotoras de crecimiento vegetal tienen 4 grandes grupos muy importantes. Lo primero, que hay bacterias que son rizogénicas. Esas bacterias rizogénicas son las que están al lado de la raíz, no están fuera de la zona no rizogénica, donde están los hongos. En esta parte están las bacterias y en unas composiciones muy importantes. Y hay algunas bacterias que están por fuera de esta zona, pero en concentraciones o unidades formadoras de colonia mínimas. Por eso cuando hacemos unos análisis microbiológicos a los suelos tenemos que saber qué bacteria estamos identificando. Porque no puedo tomar bacterias rizogénicas de un suelo no rizogénico, tengo que tomarla de la raíz. Las bacterias endófitas, como el caso de Candidus liberibacter, es una bacteria que entra al sistema vascular de la planta y lo obstruye, pero en biología todo microorganismo tiene su par antagónico. Existen otros microorganismos con esa misma función antagónica, que es la que permiten, a través de unos procesos de generación de hormonas, la quitinasa, destruir esa pared celular y permitir nuevamente el flujo de la savia al interior de los cítricos. Las simbióticas son las bacterias que hacen sinergia con los hongos para traer a kilómetros lo que la planta está necesitando en cuanto a la nutrición se requiere. Y las bacterias filosféricas, las que están sobre las hojas o sobre el tallo, evitando muchas veces el contacto físico directo de otros microorganismos que quieren hacer alguna afectación a la planta por tener ese exceso poblacional. Y aquí es muy importante este proceso de la biorremediación, y les cuento rápidamente el segundo capítulo del video que les comenté anteriormente. Les comenté en principio que acabaron los lobos, 17 especies animales y 9 especies vegetales. Pero cuando hacemos nuevamente este proceso de biorremediación, entonces la naturaleza tiene ese poder regenerativo, es la resiliencia del ecosistema para volverse a activar y lucha por tener las características que se tienen que hacer. Entonces, esa es una de las medidas que nosotros estamos trabajando con éxito en varios de los países que se están desarrollando. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción que tienen esos microorganismos? Entonces tenemos el antagonismo, tenemos la depredación. Antagonismo es el par que por naturaleza existe y controla las poblaciones. No es que tengamos patógenos, hongos o bacterias malas, no, porque desequilibramos el ecosistema. Algunos microorganismos tienen habilidad para reproducirse hábilmente en esos ecosistemas y hay excesos poblacionales. Los microorganismos causan detoxificación, no solamente en el suelo, sino también en el ambiente, en el aire. Los pesticidas generan una serie de gases y esos gases hacen que este ambiente en los ecosistemas se contamine. Por eso los insectos migran, porque sienten amenaza. Entonces, si migra la abeja, no hay fotosíntesis. Y si migran algunos predadores naturales, que también existen, entonces estamos afectando ese ecosistema. Me están indicando que estamos ya sobre el tiempo. Otros casos que nosotros tenemos en donde hemos, por vía de bioestimulación desarrollado, están en la foto de abajo, me voy a referir solamente a esa. Ese es un cultivo de soya también en el Valle del Cauca, con graves problemas de afectaciones de plagas y de enfermedades. En un lote son como 35 o 40 hectáreas, tenemos una hectárea en donde hicimos ese proceso de bioaumentación microbiológica. Y ustedes lo pueden ver ahí en la parte del recuadro, en donde no hay un ambiente de color rojo. Ese ambiente de color rojo indica dónde están las plagas y las enfermedades. Bueno, muchos más de la estrategia, los policultivos, que se deben sembrar en asocio y no dejar solamente los monocultivos. Estos policultivos entonces tienen la posibilidad de ser trampas en algunos casos
traer las bacterias, y en otros casos estos cultivos exudan unos repelentes que hacen que las plagas no afecten a nuestro cultivo de interés. Hay en manejo, por ejemplo, de Spodoptera, del falso medidor. Este es un trabajo que hicimos en arroz en Costa Rica, en donde la preocupación de ellos era porque las exportaciones están siendo severamente vigiladas por la Unión Europea. La única alternativa para estos Spodopteras eran los neonicotinoides, y nosotros logramos hacer un proceso en donde el control de ese Spodoptera, limpiando el ambiente, naturalmente regresó la avispa predadora. Y así estos otros ejemplos. Este también es un trabajo en arroz en Costa Rica, muy importante. Para un homóptera hay una hemíptera. Y el desarrollo de toda esa red de telaraña, para tomar esta foto hay que madrugar, porque durante el día no es posible. Tiende toda una red en donde llegan todos los insectos que necesitamos controlar. Y este chupador, el Zogata, es el causante de una de las principales enfermedades que se tienen en arroz en Costa Rica. Bueno, no solamente en Costa Rica, y que transmite un virus. Los pájaros, que cumplen una función también súper importante, los hemos excluido con nuestras actividades de los ecosistemas, y ellos son unos reguladores importantísimos también de los Spodopteras. Y tenemos otras prácticas que son mucho más comunes, que son la utilización de los cebos, las trampas, los cultivos hospederos. Simplemente hay que tener cuidado si el hospedero, en qué área, en representación del cultivo total debemos tenerlo, y si es dentro del cultivo o es en la parte de la periferia. Los estímulos, las trampas, que a través de fitohormonas se atraen a los insectos. Los insectos responden a estímulos de colores, olores, y eso se aprovecha. En conclusión, hay una alternativa que es mucho más sostenible, que es viable desde todo punto de vista económico y socialmente responsable. Muchísimas gracias por la atención.